en el momento en el que más les convenga y voy a montar mi presentación. Hoy vamos a hablar, vamos a, digamos, a culminar, a terminar, a redondear el tema de, esperen un momento, yo miro a ver qué vamos a hacer. Me parece muy curioso que, ¿por qué será que me sale Camila como, un momentico, listo, para que el video se vea mejor también. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a amarrar el tema del Frente Nacional y así, digamos, despachamos esa parte como tan importante de la historia de Colombia. Y cuando volvamos de Semana Santa, vamos a ya meternos como un poquito más la historia más reciente de Colombia, los años 80, a la expansión de los grupos armados, narcotráfico, digamos, temas con los que la experiencia individual de ustedes resuena un poco más. Repasemos la línea del tiempo. Esta es la línea de tiempo del Frente Nacional. Recordemos que Rojas Pinilla hizo el golpe de Estado en 1953. En el 57 cae la dictadura militar. En el 58 inicia el Frente Nacional con Alberto Lleras, es el primer presidente del Frente. En el 62 es el turno de los conservadores, el presidente es Guillermo León Valencia. Luego, 4 años después, es otro presidente liberal que es de hecho familiar, primo de Alberto Lleras, se llama Carlos Lleras Restrepo. Luego, en el 70, el último gobierno del Frente es el gobierno conservador de Misael Pastrana. Y finalmente, en 1974, ya es el fin del Frente Nacional y el primer presidente post-Frente Nacional es Alfonso López Miquelsen. Sandra, tú levantaste la pregunta, la mano, te escucho, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta, pero de la clase pasada que me quedó sonando. Profe, ¿todas las guerrillas empezaron por ser liberales? Sí. Yo lo pregunto porque más que todo lo que entiendo era que los chulavitas que venían a ser grupos conformados conservadores perseguían a los liberales y estos, verse desplazados, iban a formar grupos armados. Entonces, mi pregunta es si todos venían de ser liberales y si hay guerrillas conservadoras. Sí, sí hay guerrillas conservadoras. Están supremamente subestudiadas, hay poca información, pero sí las hay. En el libro clásico de Gonzalo Sánchez y Don Mertens, que se llama Bandoleros, Gamonales y Campesinos, donde hablan de todos estos fenómenos armados de la violencia, ellos hablan de guerrillas conservadoras. O sea que sí hay guerrillas conservadoras en zonas muy liberales, donde también se daba violencia contra ellos. Digamos que hubo violencia de lado y lado, ¿cierto? La mayoría de la violencia fue contra liberales, donde los liberales fueron las víctimas. El resultado, uno de los efectos de la violencia fue la conservatización del país, es decir, una serie de municipios pasaron de estar en manos liberales a manos de conservadores. Hubo una conservatización de más o menos 120, 130 municipios que antes eran liberales. Y la mayoría de las víctimas y de la violencia fue en contra de liberales, pero también hubo guerrillas conservadoras que se estaban protegiendo. Pero también hay gente del Partido Comunista, digamos que ese es el otro aspecto. Personas comunistas que también fueron perseguidas, que también fueron que también les tocó desplazarse, que también crearon estas comunas de autoprotección y de autodefensa. Y en algunos de ellos, de esos lugares, convergieron liberales y comunistas. Entonces había como un poquito de unión entre perseguidos de estas dos inclinaciones políticas. Joshua, levantaste la mano, te escucho. Sí, profe, es que pues, me quedó sonando lo que dijo de que algunos pues, sectores del país pasaron de ser liberal a ser conservador. Ese cambio se dio por el cambio de gobiernos durante el Frente Nacional, pues como sabemos, cuando subía cierto partido al poder, como que todo el gobierno se cambiaba también. Eso se dio, fue también por ese poderío de los partidos durante esos años. Sí, digamos que, exacto, cuando después de toda
¿cuánto tiempo fue la República Liberal? Fueron 16 años, desde 1930 hasta 1946. Durante esos 16 años, el Partido Liberal se esforzó por ir sacando a los conservadores de los distintos estamentos y del poder, de los consejos, de las asambleas departamentales, del Congreso, de las posiciones de poder. Progresivamente lo fueron haciendo. Cuando llega el gobierno de los conservadores, pues hay un poco como de lo mismo, ¿cierto? De ir sacando a los liberales que están en el poder. Y esto implicaba, por ejemplo, cambiar la policía, porque la policía que había era una policía vinculada con el liberalismo. Entonces se ha creado una nueva policía. En este proceso de creación de una nueva policía, pues había toda suerte de conflictos y de violentos entre la nueva policía y la vieja policía, y entonces la vieja policía victimizaba a uno y la nueva policía victimizaba a otros. Es decir, el proceso de la violencia no se puede desligar de una creciente conservatización de un grupo numeroso de municipios de Colombia. No sé si eso responde a tu pregunta, Joshua. Sí, profe, sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra mano levantada? Creo que Valentina. Sí, profe, una pregunta. También me quedó sonando algo que dijiste la última vez, que, digamos, la oposición a las reformas agrarias venía en buena medida de terratenientes cercanos a la etiqueta o a la élite liberal. Y me pregunto cómo sabemos eso. ¿Es un tema de votos en el Congreso? Sí, es un tema regional y de votos en el Congreso, porque muchos, o sea, digamos que eso lo vamos a ver un poquito más tarde, pero esas terratenientes que se oponían a la reforma agraria, muchos de ellos eran terratenientes de algunas regiones del país que habían sido tradicionalmente muy liberales, por ejemplo, la costa Caribe y el Tolima, por ejemplo. Entonces, eh, esas son pues personas que tienen tierras y sabemos que son liberales porque conocemos sus intervenciones en el Congreso y sus intervenciones en el debate público, está en la prensa, sabemos quiénes son con nombres y apellidos. Sabemos que que son personas importantes del liberalismo, o sea, tienen una capacidad importante de influenciar las directrices de política pública del nivel nacional del partido. Pero de eso lo vamos a hablar con bastante detalle hoy, porque hoy es el día que vamos a hablar de cómo el Frente Nacional, digamos, se ve en la reforma agraria o en los temas agrarios. Nosotros hemos venido hablando de cómo los partidos políticos de Colombia son fundamentales para la formación de la nación colombiana, ¿cierto? La clase que todo el siglo XIX estuvimos hablando de cómo no existía como tal una nación colombiana preexistente, como tal una unidad territorial que dijera que era lógico que esta entidad política existiera, que asignara una identidad también simbólica a este territorio. Esto se fue construyendo, esto no se daba por hecho, y el rol de los partidos políticos es muy importante en este proceso, porque prácticamente es lo único. ¿Me escuchan nuevamente? Es que se está cortando. Pero recortado, profe. Se Listo, está sí, cortando mucho. sí. Creo que uno de los problemas es que hay veces que la conexión de internet no es buena, a pesar de que mi conexión de internet de la casa es buena. Pero bueno, entonces voy a volver a empezar desde el mapa, ¿listo? Bueno, entonces hemos estado hablando durante el siglo XIX, no existía una base material para la creación de la nación colombiana. No había ni un mercado, ni una élite Sí, unificada, ni había... ¿Hay alguien que tiene de pronto el micrófono abierto? Sí, si me hacen el favor, si hay un perro por ahí, me hacen el favor de silenciar los micrófonos, gracias. Entonces, los partidos
tuvieron el rol, digamos, de unificar estas diferentes élites políticas que habían en todas estas regiones, que no era claro que hicieran parte de un todo, de una entidad nacional política llamada Colombia. Entonces, los partidos son fundamentales para la formación del Estado. Pero hemos estado viendo cómo eso se empieza a romper desde el siglo XX, con todas las transformaciones sociales, con el progreso económico de Colombia, con el surgimiento de sectores populares con un poco más de poder, los obreros, los campesinos, y hemos visto cómo los dos partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, durante todos los años de la hegemonía conservadora, no ofrecen alternativas de incorporación de los intereses y de las necesidades de estos sectores populares. Son partidos elitistas que se conectan con las bases a través del clientelismo y ya. Pero la gente no solamente necesita, digamos, o puede suplir sus necesidades a través de clientelismo, ¿cierto? Hay que darse un reconocimiento de los derechos laborales, hay que expandir la ciudadanía, hay que ampliar el sufragio, hay que incluir a la mujer, y esto no se logra a través de clientelismo, esto se logra a través de un proyecto de expansión de la ciudadanía para incorporar los sectores populares. Los partidos no estaban haciendo esta tarea. Entonces, se estaba todo esto quedando por fuera, los campesinos, las movilizaciones obreras, las huelgas, empezaron a surgir estos partidos para suplir precisamente este vacío. Los partidos estaban prácticamente concentrados en la cima o en el tope de esta pirámide. Esas redes, digamos que prácticamente se dedicaban era a articular los distintos proyectos y rivalidades de las élites en el territorio del país. Para esto se da esta respuesta de la República Liberal. Cuando entran los liberales en el poder, Alfonso López, un tipo visionario, él sabe que hay que modernizar el partido, él sabe que hay que expandir la ciudadanía y que en lo posible esas personas que se estén incorporando, que se vayan a incorporar en el proyecto político de la nación, esos sectores que antes estaban marginados, que entren siendo parte del liberalismo. Y eso es lo que le va a dar los votos al Partido Liberal. Este es el proyecto de Alfonso López. Entonces se crea la Revolución en Marcha, que es este proyecto de expandir la red del Partido Liberal para incorporar las necesidades y las búsquedas de cambio y de canalización de los intereses de los sectores populares. Bueno, pero entonces vimos que la Revolución en Marcha, pues, planteó esto, se empezaron a hacer una serie de reformas que generaron una profunda polarización por la derecha y polarización por la izquierda, tanto del gaitanismo, a quien le parecía insuficiente, como del laureanismo en el Partido Conservador, que le parecía que esto prácticamente era el fin del Estado y la nación colombiana como lo habíamos conocido. Y esta profunda polarización se fue cada vez más acentuando y acentuando, profundizando y profundizando, y esto deriva en la violencia de los años 40 y de los años 50, esta guerra civil entre miembros y afiliados del Partido Liberal y miembros y afiliados del Partido Conservador, que demuestran el nivel al que había llegado la profunda polarización alrededor del proyecto de modernización de la Revolución en Marcha. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Listo, súper. Entonces, esto es un poco como el resumen de lo que hemos visto en marco de formación de la nación colombiana y el rol de los partidos en la formación de la nación colombiana. Entonces, sucede que la violencia es un proceso muy violento de la base y sobre todo de la base. Tenemos bandoleros, tenemos guerrillas, y una de las preguntas que nos podemos hacer es cuál fue el efecto de la violencia para precisamente incorporar los intereses de los sectores populares, canalizar, articular e institucionalizar los intereses de los sectores populares. Porque si esto fue lo que dio origen a la polarización y el conflicto alrededor de la Revolución en Marcha, pues entonces la pregunta es, ok, esto termina en la violencia de los 50, que no es precisamente una revolución de los de abajo, ¿cierto? No es eso.
no es una revolución de los de abajo para socavar las bases, digamos, del privilegio de la élite. Entonces, ¿cuál es el efecto de este proceso tan violento en eso? O sea, ¿qué es lo que pasa con esta necesidad de incorporación y articulación de los sectores populares? Y bueno, yo creo que para esto nos puede ayudar un poco la lectura que hicimos la clase pasada. Entonces, la violencia tuvo dos tipos de efectos. Por un efecto, como ustedes recuerdan de la lectura de la clase pasada, las élites del Partido Liberal vieron la necesidad de distanciarse de las bases, porque las bases querían hacer una revolución. Y para las élites del partido, que eran élites civiles, esto era inviable. Ellos no querían volver al partido del siglo XIX, que se armaba, que hacía guerras. Entonces, hay una apuesta muy consciente, como leímos en la lectura de la clase pasada, de las élites del Partido Liberal para distanciarse de sus bases. Hay una cita, creo que esta es la parte más importante de la lectura que asigné, que es más o menos el penúltimo párrafo, que dice esto. En los años 50, mientras los gobiernos modernizantes, populistas y reformistas de otros países de Latinoamérica, y no solamente en los años 50, en los años 40 también y en los años 30 también, buscaban diferentes modos de integrar al campo en el tejido nacional y no solamente al campo, también a los sectores obreros. En Colombia, las élites políticas trataban de desenredarse de las estrechas conexiones personales, con frecuencia íntimas, que habían mantenido por muchas décadas. De esta profunda y estrecha escisión nació el conflicto que tiene ahora más de 50 años. La historia colombiana se diferencia de la de sus vecinos a mediados del siglo pasado. Sus guerrillas permanecen vivas hoy en día, por lo menos ahora en Latinoamérica. Entonces, como nos recuerda Tycho Braun en esta lectura de la semana pasada, con la organización de las resistencias liberales, los señores, digamos, las cabezas del Partido Liberal, se fueron alejando cada vez más de ese pueblo violento y desorganizado. Entonces hay un, digamos, un abandono, una escisión entre esas necesidades de la base y el proyecto del Partido Liberal. Pero de forma contradictoria, y esto es, digamos, lo difícil de entender de la historia de Colombia, a mí me ha costado un montón de trabajo, es que, por otro lado, la violencia de los años 40 y de los años 50 llevó a un afianzamiento de las identidades del Partido Liberal y del Partido Conservador. Fíjense que, recuerden ustedes, digamos, el triunfo tan impresionante del plebiscito en las urnas, ¿no? La gente durante la violencia se volvió más liberal y se volvió más conservadora. Se afianzaron las identidades por el proceso violento, que la gente se tuvo que ir porque los vecinos lo señalaron de liberal y la persona sí, pues a ver, era liberal, pero entonces ahora sí se volvió liberal porque ahora es una víctima de la violencia conservadora. Y lo mismo por el otro lado. Entonces hubo un afianzamiento, digamos, emocional de las identidades que por supuesto se extiende hasta la base, pero no a través de la articulación de las demandas y de los intereses de los sectores populares, sino a través de la violencia, ¿sí? De un proceso violento. Entonces, curiosamente, durante el periodo de la violencia, los partidos sí, digamos, penetran más la estructura, o sea, penetran más la estructura de la sociedad, pero, pero sin resolver el problema de la incorporación de los sectores populares. Es como una incorporación emocional, pero no una incorporación programática. Y esto, por supuesto, que le abre el camino a toda suerte de movimientos políticos y armados que buscan hacer esa incorporación por otras vías. Entonces, quiero saber si me siguen hasta aquí, si hay alguna pregunta. Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna razón en especial por la que no haya incluido el M19 en ese mapa? Pues yo me imagino que de pronto porque el M19 es un caso atípico, que es más como, no porque haya personas perseguidas por ser campesinos,
de otro partido diferente, sino más por el tema de participación política en el Frente Nacional. Pues no, yo creo que lo pude haber incluido. De hecho, pues incluí la NAPO, pero sí tienes razón. Yo creo que pude haber incluido el M19. O sea, el punto es que, digamos, lo importante es que hay un vacío de incorporación, hay un vacío de articulación de las necesidades de los sectores populares, y ese vacío es explotado de forma, pues, política por estos grupos alternativos, el MRL, la NAPO, las FARC. Las FARC que se sienten literalmente abandonados por los jefes, ¿no? Que es la lectura de la clase pasada. Es que ellos tenían unos jefes, hay fotos de reuniones de estos señores de sangre negra, de estos grandes bandoleros, de estos grandes guerrilleros de los años 50, con los prohombres del Partido Liberal, que uno no se imaginaría que estos señores se reúnen, pero digamos, había una conexión muy profunda y eso se rompe. Eh, entonces las guerrillas y los partidos políticos alternativos, a pesar de que no era completamente imposible lograr una participación política de terceros movimientos en el Frente Nacional, ellos sí explotan esta desconexión de las élites de los partidos con la base para catapultar y legitimizar sus opciones, ya sea dentro de lo político o dentro de lo armado. Entonces sí podríamos meter al M19 ahí. Entonces no se resuelven los problemas de incorporación. Bueno, entonces voy a volver a compartir. Nicolás, ¿tú todavía tienes una pregunta? Sí, profe. Dale. Entonces nos dijo que la violencia tuvo dos tipos de efectos. El primero sería que las élites de los partidos, sobre todo el Partido Liberal, empezaron a separarse de la parte más popular. Sí. Y el segundo sería, ¿cuál? Sí, el segundo es que la violencia, a pesar de esto que estamos acabando de decir, que el Partido Liberal se empieza como a hacerle el feo a los sectores populares porque esa gente está armada y es violenta y quiere seguir la pelea. ¿Mm? Pero la gente se siente más liberal y más conservadora. O sea, después de la década de los 50 y de los 40, la gente tiene una mayor, digamos, arraigo a las identidades simbólicas de los partidos. Entonces, es una incorporación emocional, es una incorporación atravesada por los procesos de la violencia, por la victimización, pero no por la incorporación de los intereses de los sectores populares. No es como en los años 30 que tenemos gente sintiendo que es parte del Partido Liberal porque finalmente el Partido Liberal está abogando por la expansión de los derechos de la clase trabajadora. No, aquí ya no es eso. Aquí es, yo soy liberal porque yo fui víctima de los conservadores, ¿sí? Y esto le permite al partido y en general a los dos partidos, pues no resolver de forma inmediata el problema de incorporación de los sectores populares. Los problemas siguen estando ahí. Hay mucha injusticia, hay muchos sectores del campo que no tienen tierras, agravada por la violencia, porque la magnitud del despojo es enorme. Entonces hay una serie de conflictos sociales que los jefes de los partidos, a los que los jefes de los partidos no están respondiendo. Camila, te escucho. Sí, profe, es que la lectura precisamente de la clase pasada mencionaba, digamos, que los liberales tenían una actitud como mucho más dada o sea, a distanciarse de sus bases, pues para lograr precisamente como una especie de paz. Mi pregunta es, si bien, digamos, los conservadores sí aceptaron como también renunciar por un momento para abrir paso a la dictadura, pero no tuvieron una actitud como tan evidente como la de los liberales. Entonces mi pregunta es, ¿ellos qué hicieron en ese momento? Digamos, ¿tomaron acciones de ese tipo o cómo fue? Pues los conservadores estaban muy interesados en negar la correa de transmisión de la élite a las bases.
porque es claro que mucha violencia se da por los discursos incendiarios de Laureano Gómez y de otros líderes conservadores. Y después de que se firma el Frente Nacional, antes y después de que se firma el Frente Nacional, la élite del Partido Liberal y la élite del Partido Conservador están interesados en negar su responsabilidad en la masacre que ocurrió. Entonces ellos también niegan su conexión con las bases. Ellos también dicen que toda esa violencia es de una gente pero loca, irracional, animales. Digamos, los dibujos de políticos de la época muestran a las personas, digamos, a los actores del periodo de la violencia con caras deformes. No se les puede ni siquiera ver sus facciones de humano, porque hay todo un esfuerzo desde lo cultural, desde lo político, desde muchas vías en desligar la responsabilidad de las élites frente a lo que ha ocurrido durante el periodo. Y en parte eso explica por qué la paz del Frente Nacional fue una paz tan corta, la paz de 1958. Hubo un proceso de paz como el actual, ¿cierto? En donde hubo una comisión, estaban súper confundidos porque no entendían por qué a pesar del Frente Nacional todavía se estaban matando en los campos. Entonces crearon una comisión con unos curas y otros, y el papá de Olimpo, que yo les conté la clase pasada, el papá de Olimpo, y fueron y hablaron con todos esos guerrilleros que estaban en todo lado, o sea, se demoraron años, e iban y los llevaban en helicóptero, y ellos se bajaban y caminaban semanas y llegaban a reunirse con el gran bandolero que les respetaba siempre la vida, porque lo que esa gente quería era que los escucharan, que los reconocieran. Y empezaron a firmar pactos locales de, bueno, nosotros queremos una escuela, acceso a créditos, queremos una carretera, eran cosas muy fáciles de dar. Pero entonces cuando se empezaron a dar esos beneficios a estas personas para que dejaran la violencia, se evidenció que la mayor parte de los beneficiarios eran liberales. Y los conservadores estuvieron en total desacuerdo porque eso les ponía a ellos como responsables de la violencia. Entonces hubo nuevamente un esfuerzo como en borrar un poco esas cosas y no pararle muchas bolas, tanto de parte de los conservadores como de parte de los liberales. Solamente que en el parte de los liberales pues es más crítico porque sí en el periodo previo había habido como mucha conexión de estas guerrillas y de estas resistencias armadas con la élite del Partido Liberal. Bueno, voy a continuar. Si tienen más preguntas, levantan la mano y yo paro. Bueno, entonces, durante los gobiernos liberales del Frente Nacional, estos señores, pues en medio como de sus elucubraciones intelectuales, decían, oiga, caray, carachas, si toca como hacer algo para arreglarle la vida de todo este pueblo, ¿no? Porque la gente está como jodida. Y empezaron a investigar y a mirar, pues, qué reformas hacer, y los dos gobiernos liberales son gobiernos un tanto reformistas, pero sus reformas se vieron generalmente obstaculizadas por la lógica del Frente Nacional. Entonces hoy vamos a hablar un poco de ese reformismo frente nacionalista, lo que hizo el Frente Nacional para incorporar las necesidades y vincular a los sectores populares. Entonces vamos sobre todo a hablar del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, un poco como que nos vamos a saltar un par de gobiernos, y vamos a hablar de cómo él intenta producir reformas sociales y políticas que permitan hacer frente a las transformaciones sociales y a la amenaza insurgente. Y él hace una serie de reformas para las ciudades, para el Estado, de modernización del Estado, muchas cosas de lo que nosotros damos por hecho, como por ejemplo Coldeportes, como por ejemplo el Instituto Nacional de Vivienda, que ya no existe, pues eso se desmontó, digamos, en el neoliberalismo de los años 90. El Instituto Nacional de Vías, Bienestar Familiar, o sea, un montón de institutos descentralizados se crean durante la administración de Lleras Restrepo con el objetivo de modernizar la burocracia, de modernizar la administración y quitarle un poco de poder a las clientelas de los políticos locales y regionales. Pero aquí nos vamos a enfocar en una sola cosa, nos vamos a enfocar en lo que se hace para el agro, porque también es el tema que hemos venido hablando con un poco más de intensidad a lo largo del semestre. Entonces el diagnóstico es el siguiente. No hay acceso a la tierra, hay muy poco acceso a la tierra, hay mucha gente que tiene poca tierra, ¿cierto? Esto ya nos ha quedado claro desde el siglo XIX y otra vez en los 30, si este tema no se resuelve.
la tierra está muy concentrada y por unas misiones que contratan los gobiernos del Frente Nacional con los Estados Unidos, con el Banco Mundial, en el contexto de la Revolución Cubana y de la Guerra Fría, hay una serie de alertas y de alarmas diciendo, señores, ustedes tienen un problema rural y ahí hay una gente que está armada. Ese problema ustedes lo pueden resolver fácilmente si le paran bolas, pero si ustedes no le paran bolas, ese puede ser el origen de una revolución. Entonces, párenle bolas a su problema agrario. Los Estados Unidos de América diciendo, hagan reforma agraria, por favor. Si ustedes no hacen reforma agraria, van a tener un problema insurgente grave. Tienen que hacer reforma agraria, ¿sí? Lo cual es como increíble que, de hecho, el apoyo hubiera venido de esa vía. Entonces, hay una noción de que hay un vínculo entre estas cosas y adicionalmente hay una preocupación porque como hay poco acceso a la tierra de parte de los campesinos, se produce poca comida y la comida es cara, es muy costosa, hay carestía en la producción de alimentos. Vamos a ver un poco el panorama agrario de Colombia. Aquí tenemos este cuadro, esta tabla, dice gráfico 18, distribución en porcentaje del número de UPA. ¿Qué es una UPA? Una unidad de producción agropecuaria. Cambiémosle el nombre UPA, pongámosle el nombre finca, ¿listo? Según tamaño de hectáreas comparativo del Censo Nacional Agropecuario 1960, 1970 y 2014. Entonces, otra vez, la distribución en porcentaje del número de fincas según tamaño en comparación en los 3 censos agropecuarios que se han hecho. Solo se han hecho 3 censos agropecuarios en Colombia en el año 60 como producto de toda esta preocupación por la Revolución Cubana en los años 70, ¿sí? Y en el 2014, ¿no? 44 años después, ¿no? Entonces aquí hay un periodo largo de desatención a los problemas agrarios. Vamos a ver por qué. Entonces, miren, el gráfico, lo verde es lo más reciente y lo azul y lo rosado es lo que corresponde al Frente Nacional. Entonces, yo les voy a interpretar esta figura. Entonces, estos son las fincas de menos de 5 hectáreas, ¿sí? Son en el año 1960 el 62% del total de fincas. O sea, si hay, no sé, 100 fincas en Colombia, obviamente hay miles y miles de fincas. Supongamos que hay 100 fincas en Colombia, 62 de esas fincas tienen menos de 5 hectáreas. ¿Sí? En 1970 son 60%. Y en 2014 el porcentaje aumenta. Las fincas de menos de 5 hectáreas son más, son el 70% del total. De 5 a 10 hectáreas, pues es mucho menos, ¿no? Es el 14% en el 60 y en el 70 y el 10% en el 2014. Voy a saltarme un poquito estas categorías y vamos a llegar a las fincas entre 100 a 500 hectáreas. Son apenas el 3% de todas las fincas. Es decir, que si en Colombia hay 100 fincas, solamente 3 de esas fincas tienen de 100 a 500 hectáreas. Si en Colombia hay 1000 fincas, que ya es el último número de acá, si hay 1000 fincas, perdóname, si en Colombia hay 100 fincas, solo 0.2, o sea, ni siquiera una finca, 0.2 fincas son de más de 1000 hectáreas. Entonces, obviamente con esto estamos dando cuenta que la mayor cantidad de fincas que hay en el país en el 60, en el 70 y en el 2014 son fincas de menos de 1000 hectáreas. Y hay muy poquitas fincas de más de 1000 hectáreas. Sandra, ¿tú tienes una pregunta? Y profe, ¿esto no entraría en contradicción con la lectura para hoy que mencionaba que había un nivel de desigualdad de tierras muy grande en el país? Pues, ¿por qué te parece que se contradice? Es que aquí no estamos hablando de la extensión, eso es lo que vamos a ver después. Aquí solamente estamos preguntándonos si hay 100 fincas, cuántas de esas fincas son pequeñas, cuántas de esas fincas son medianas y cuántas de esas fincas son grandes. Aquí no estamos mirando qué tanta tierra tienen esas fincas pequeñas, esas fincas medianas y esas fincas grandes, ¿sí? Entonces no se contradice.
Sí, o sea, en Colombia en el año 1960, pero también en el año 2014, la mayor cantidad de comidita que nos comemos vienen de esas fincas de menos de 5 hectáreas. Ellos son los que producen la comida que nos comemos en los mercados. La mayor cantidad de comida viene de ahí, porque las fincas grandes se dedican a producir cultivos para la exportación, generalmente maíz, soya, sorgo, arroz, también para el mercado interno, pero por ejemplo aceite de palma, pero entonces digamos lo que nosotros ponemos en el plato, casi todo viene de fincas pequeñas. Pero entonces ahora vamos a hacer un ejercicio en el que solamente 5 minutos, miren, yo quiero que ustedes dibujen una torta. Voy a traer de hecho yo tengo un tablero acá, pero bueno, no voy a practicar y luego implemento el trabajo con el tablero. Entonces vimos que más o menos el 60% de las fincas del país son fincas de menos de 5 hectáreas, ¿cierto? Entonces ustedes, vamos a pintar una torta, ¿cierto? La torta es el 100%. Y ustedes van a identificar qué porcentaje, y la torta es la tierra en Colombia, en las hectáreas, toda la tierra que hay. Ya no el número de fincas, sino la tierra, las hectáreas. ¿Qué porcentaje de la tierra está en manos de esos finqueros que tienen fincas de menos de 5 hectáreas? ¿Cierto? ¿Qué porcentaje de la tierra está en manos de las fincas de menos de 5 hectáreas? Si las fincas de menos de 5 hectáreas son el 60% de todas las fincas, ¿cuánta tierra tiene esa gente? En porcentaje. ¿Pero porcentaje exacto o aproximado? Aproximado. Entonces, dibujen un pedazo de la torta. Un pedazo de la torta que corresponde a la tierra de los fincarios de menos de 5 hectáreas. 4.5. Espera, lo van a hacer en grupos. Van a dibujar, entonces, menos de 5. Vamos a volver a la presentación. Déjenme mirar. Van a hacer el porcentaje de la torta de los que tienen menos de 5 hectáreas, de los que tienen de 100 a 500 hectáreas y de los que tienen más de 1000 hectáreas. Entonces recuerden que los que tienen más de 1000 hectáreas son apenas el 0.2% de las fincas en todos los años. ¿Listo? ¿Y podemos ver, profe, a la gráfica de nuevo? Sí, yo los voy a dejar con la gráfica ahí. Pero entonces, un poquito. Ahí tienen la torta y ustedes van a decir cuánto tierra le corresponde a cada uno de esos 3 grupos. Entonces, yo los dejo con la gráfica y yo creo los breakout rooms para que ustedes discutan en grupos. Y ya mismo lo voy a hacer. O sea Si que la quieren, tómenle gráfica una es de foto a la distribución de gráfica. tierra. Exacto, la gráfica que van a hacer es una gráfica de distribución de tierra. Entonces, miren, tómenle una foto a esto. ¿Listo? Un print screen. Profe, ¿la puedes volver a poner rápido, porfa? Ya va. ¿Mami está en clase? Ya está por el grupo. Espera, ahorita yo. Estamos en las revelaciones. Dile a papi. ¿Listo? A ver, esperen un momentico porque ahora yo no sé yo qué hice. Esperen un momentito. Tin, chin, chin. Stop share. Listo. Entonces ahora a la 1, a las 2, a las 3 vamos a crear 5 minutos, ¿listo? Porque eso pues no debe tomar más tiempo.
Vivi, tienes que aceptar la solicitud para entrar al breakout room. Conmigo desde acá, yo no sé. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Personas que tienen fincas pequeñas con poquita tierra. Entonces, el porcentaje de personas que tienen menos de 5 hectáreas es el más grande. Ponle que sería, no sé, como 80%. Ah, no me ven. Ya. Pienso que sería por ahí el 80% la gente que tiene menos de 5 hectáreas. ¿Cuánto dices? El 80%. O sea, Hola, me voy a meter. Bueno, profe, ¿qué tal? Hola. A ver, ¿sabemos cuántas fincas corresponden a fincas de menos de 5 hectáreas, ¿cierto? Es el 60%. Entonces, si hay 100 fincas, 60 fincas son de menos de 5 hectáreas. La pregunta es, ¿60%? exacto, o sea, sí, exacto, el 60% de todas las fincas son de menos de 5 hectáreas. Si en Colombia hay 100 fincas, entonces 60 fincas son de menos de 5 hectáreas. La pregunta que ustedes deben responder es ¿cuánta tierra tiene esa gente? ¿Sí? ¿Cuánta tierra tiene ese 60% de fincas? ¿Listo? Y con esto me voy. Chao. ¿Cuánta tierra? Pero no tenemos el total de Sí. tierra, ¿qué? El total de tierra es el 100%. Es el 100%. ¿sí? Exacto. Ah, ya, en porcentaje. Exacto, en porcentaje. Le damos la respuesta en porcentaje. Le damos la respuesta en porcentaje, exactamente. Listo, entonces el 60% es de menos de 5 ¿Cuál era hectáreas. la información? El 60% de la tierra. Pero no sé si, no entiendo si eso es lo que toca hacer. Hola, ¿quién está por ahí hablando aquí? Ah, perdón, no ¿Hay la alguien profe. que está perdido, María Inés? Sí, es que en el grupo que tú hiciste para mí, mi compañera se fue. Entonces, Ah, bueno, ya los muevo. Tranquilos. gracias. Qué pena.
Pues puse como si ya se acabó el tiempo porque no estoy muy segura, pero... Ya la profe ya se unió con nosotros. Entonces creo Yo que me ya. metí al grupo de ustedes, estoy de espía. La profe. Hola, profe. Es que no teníamos claro ahorita que sonó como que eran las 12 si ya se había acabado el tiempo o... No, soy yo que me metí aquí a Ah, chismosear. Bueno, profe, estamos intentando, no sé, como racionalizar el espacio, que no sé qué tan bien. Entonces, ¿cuánto creen? ¿Qué número creen? Que es el porcentaje de la tierra que tienen estos finqueros de menos de 5 hectáreas. ¿Cómo así, profe? O sea, en Colombia sabemos que el 60% de los finqueros o de las fincas son de menos de 5 hectáreas. Más o menos el 60%. En el 2014 es el 70%. Pero bueno, supongamos que es el 60%. ¿Qué porcentaje de la tierra tiene esa gente? ¿Qué porcentaje de la tierra tienen los que tienen de 100 a 500 hectáreas? ¿Y qué porcentaje de la tierra tienen los que tienen fincas de más de 1000 hectáreas? Ok, ¿sí? profe, pero entonces había que graficar como tal en el circulito, decimos como un circulito de esa fecha, ¿cuánto tiene, de ese porcentaje de 5 fincas, cuánto tiene la gente? Sí, o sea, de ese círculo que es el 100%, ¿cierto? De solo. Que ustedes estimen qué porcentaje de la tierra está cubierta por ese 60% de fincas. Ok, entonces solo uno, ok, nosotros lo estábamos haciendo como con todos los años, sí, y todas las fincas. Pero bueno, entonces sería solamente de la ¿Las del finca de menos de 5 100%? hectáreas, cuánto pertenece a Ya finqueros y repetí. cuánto es de... Sí. Son de tres. Yo les pedí que hicieran la aproximación de qué tierra poseen los que tienen fincas de menos de 5 hectáreas, de los que tienen fincas de 100 a 500 y los que tienen más de 1000 hectáreas. Ah, ok. Nosotros estamos haciéndole de uno por uno. Entonces serían 3 circulitos. No, es el mismo círculo porque el círculo es el 100% de la tierra, ¿cierto? Es toda la tierra que hay en Colombia. Ok, listo. O sea, del círculo que hiciste al principio con la raya del 60, de ahí ir bajándole. Esa es la división, ajá, del resto. Entonces, más o menos, ¿ustedes cuánto creen? Nosotros habíamos dicho como 65 en lugar de 60 como para... ¿Quién quiere que se lo envíe? Ok, bueno, ese es un número, es una aproximación. Entonces ustedes discútanlo y luego lo vemos en la sesión general. Ok. Hay otro tema. Entonces pareciera que el dibujo las dos partes uno podría pensar que es una especie de... Oh, shit. ¿Volviste a subir? ¿Cómo puedo volver a mi grupo? Es que ya los estoy sacando. No sé qué está pasando. Wow, qué curioso eso. Me salí sin querer. No, yo estoy haciendo la tabla. Esto es nuevo. Profe, Y ahora, está tu bebé. Mi bebé está durmiendo, está en siesta. Esta es la hora de la siesta de él. Pero tengo otra hija, tengo un bebé y una niña. ¿Cómo Esa no está tu hija. Sí, se parece mucho. Mi hija a mí, ¿sí les parece? sí.
Ella por ahí viene, ella ahorita viene. Se me- Bueno, ya creo que ya están todos aquí, listo. Muy bien. Estuvo chévere el ejercicio de grupos, ¿no? Sí, terminó en... Terminé el debate. Terminó el debate. Bueno, Nos entonces, cortaste en el momento menos indicado. ay, lo lamento mucho, pero pues es que teníamos un límite de tiempo también. Bueno, entonces la idea era la siguiente. Voy a poner share screen otra vez. Y entonces, tenemos este gráfico, ¿cierto? Entonces, si el número de fincas en Colombia es el 100%, es el 100%. Entonces, en 1960 y en 1970, aproximadamente el 60% de todas las fincas tenían menos de 5 hectáreas. Entonces, quiero preguntarle a los grupos, ¿qué porcentaje de tierra tiene estos finqueros de menos de 5 hectáreas? 60, más o menos. No. Ese es el porcentaje de finqueros que tienen menos. Pero ¿cuánta tierra es eso? ¿Cuánta tierra tienen? O sea, si ya no es el número de fincas, sino que es el número de hectáreas, ¿qué porcentaje del total de hectáreas tienen este 60% de finqueros? ¿El 2%? Entonces, Nicolás y su grupo dicen el 2%. ¿Qué Pues no otras sé, no sé. opiniones? Es opinión de Nicolás, acaba de Profe, salir, no sé. ¿puedes repetir la pregunta? Es que no entendí, me perdí. Ok, entonces la pregunta es, ¿qué porcentaje? Ya sabemos qué porcentaje del número de fincas, sí, es de menos de 5 hectáreas. El número de fincas, el 60% de ellas tienen menos de 5 hectáreas. Ahora la pregunta es, ¿cuánta tierra tienen esas fincas? ¿Qué porcentaje de la tierra tienen estas fincas de menos de 5 hectáreas? De la tierra total. Si en Colombia hay 100 hectáreas, entonces, ¿qué porcentaje o cuántas hectáreas son? 70, profe. Entonces, Valentina dice, ¿cuánto? 70 en que tienen un tamaño de menos de 5. Listo, entonces, Valentina y el grupo. Ok, ¿otros aportes? Pues sí, nosotros tenemos como entre 60 y 70, pues si Colombia tuviera 100 hectáreas. Sí. O sea, si Colombia tuviera 100 hectáreas, el grupo de... ¿Quién habló? Perdón, es que no tengo no me sale el audio. Bueno, entonces miren lo que les voy a mostrar aquí. Pues yo lo veo bien, o sea, yo lo veo ¿Quién lo ve bien? Hay alguien que por ahí está hablando con otra persona y tiene el micrófono abierto. Es de Mariana. A ver, ¿qué quiere decir esta gráfica? ¿Quién quiere interpretar esto? Yo quiero, profe. Dale, Nicolás. Ahí dice que del total de tierra que hay, bueno, pues mezclando las dos, sería que más o menos el 60% de la población, no sé si es rural o sí, bueno, rural de la población, tiene menos del 5% de la tierra. Perdón. Se ha ido. Ya. Estoy jugando aquí con... Entonces, el 60% de los propietarios rurales tienen menos del 5% de la tierra. Tienen menos del 5% de la tierra. Uh-huh. Y, Y ahora mira los de... Ahora haz lo mismo, la misma interpretación para los que tienen 1000 y más. Sí. Entonces, menos del 0.5% de la población tienen... Yo te cambio la palabra población por propietarios rurales. Bueno, menos del 0.5% de los propietarios rurales poseen por encima del 47% de la tierra total. ¿Cómo la ven? ¿Sí? O sea que si Colombia fuera un país de 100 personas, perdón, un país de 100 propietarios rurales, 100 finqueros. Entonces,
hay menos de un finquero que tiene una finca de más de 1000 hectáreas. Hay menos de uno, es 0.2, menos de uno. Ese finquero o ese pedazo de finquero tiene prácticamente la mitad de la tierra. Si Colombia fuera un país de 100 propietarios rurales, menos de uno tiene la mitad de la tierra. ¿Listo? El 60%, o sea, la mayoría de ellos, tiene, voy a pintarla en otro color. La mayoría de ellos, el 60% de ellos tienen eso que está en negro. Menos del 5% de la tierra. Cuando en Colombia hablamos de desigualdad agraria, nos referimos a estos números inauditos que tenemos aquí enfrente. O sea, el nivel es extraordinariamente alto, el nivel de nuestra desigualdad rural. Profe, sí. Yo creo que creo que todos los grupos graficamos fue la primera gráfica y no la segunda. Claro, entonces, sí. Sí, yo sé que es desafiante entender la pregunta porque no estamos muy acostumbrados a pensar así en estos términos. Pero cuando queremos entender las dimensiones de la desigualdad rural, tenemos que hacer el esfuerzo como por ver las dos gráficas y conectarlas. Y es que la mayor parte, digamos, hay muchísimos propietarios rurales, los ¿cómo se dice? Microfundistas y minifundistas. Son muchísimos, son la mayoría de los finqueros, de los propietarios rurales, y no tienen nada de tierra, tienen una risa de tierra. Es una cantidad microscópica, diminuta, el 5%. Y lo peor es que de ese 5% sale casi toda la comida que nos comemos. ¿Por qué? Porque las grandes extensiones de tierra que están haciendo, las grandes extensiones de tierra están sobre todo dedicadas a la ganadería. Valentina, dale, ¿tú querías hablar? Profe, pero sigue existiendo el tema de la especulación, porque, o sea, obviamente los datos están, pero no es muy como sencillo encontrar la proporción de cuántas hectáreas se dedican, por ejemplo, a la extracción de hidrocarburos o de minerales o de otra cosa, o sea, estos datos cómo se... No, esos datos están, porque esto es un censo nacional agropecuario. El DANE se gastó todo el año 2013 mandando gente a muchas partes del país. No es el 100% del cubrimiento, no, pero es un cubrimiento importante. Finca por finca, preguntándole a la gente, buena señor, ¿cuántas hectáreas tienen usted aquí de tierra? ¿Usted tiene título de propiedad o no tiene título de propiedad? 60% de la gente no tiene título de propiedad. ¿Usted qué cultiva? ¿Cuántas hectáreas cultiva de maíz? ¿Cuántas hectáreas cultiva de aguacate? ¿Cuántas hectáreas cultiva de tal cosa? Entonces los datos sí están en el internet, en el DANE, ahí está, Censo Nacional Agropecuario del año 2014 y tienen un panel de control súper interesante, uno puede jugar un montón con las gráficas que ellos presentan. Entonces, veíamos que ya en 1960 y en 1970 la desigualdad de la tierra era muy alta, pero ha empeorado en los últimos 44 años porque los propietarios de más de 1000 hectáreas ahora tienen prácticamente la mitad de la tierra, mientras que antes tenían era el 30% de la tierra. Valentina, dale, ¿quieres hacer tu pregunta? Sí, pues, profe, yo iba a hacer un comentario, pues viendo que yo soy de aquí de Casanare, y digamos que esas tendencias aquí en los llanos orientales pues se ven muy reflejadas, porque hay mucha gente que tiene muchas tierras, pero está como un factor importante y es que no las producen, si no las tienen es poderlas vender por hectáreas pequeñas. Hagamos el ejemplo, digamos cuando tienen tierras de más de 1000 hectáreas, que para nosotros eso ya es un hato, no es una finca, sino es un hato para los llaneros, empiezan a venderlo por hectáreas y le sacan, mejor dicho, la cantidad de plata
que, o sea, que tú no te imaginas. Y yo creo que ese es el negocio que ha marcado tendencia hace varios años. Claro, y ese es el problema, es que las tierras, las grandes extensiones de tierra, algunas son productivas, otras tienen una subproducción, es decir, están produciendo ganado cuando podrían ser mucho más productivas en actividades agrícolas, produciendo maíz, produciendo cultivos, produciendo comida. Entonces no son productivas y adicionalmente los impuestos que pagan son muy bajos. Entonces esto sencillamente hace que haya gente que tenga fincas inmensas, inmensas y paguen 100,000 pesos de impuesto predial. Exactamente. Por ejemplo, y si tienen ganado, en caso de tenerlo, no es que tengan, como se dice, que es una vaca por hectárea, que es lo que se busca, sino tienen muy poquitas vacas como para pagar la mensualidad a los jornaleros y pues sacar un poquito para el predial, pero realmente no son fincas productivas, sino lo que están esperando es esa digamos, ese costo de oportunidad para poder vender la tierra, porque Claro, eso es un negocio súper efectivo y pues que se ha venido haciendo hace muchos años y que también cabe resaltar que muchas de esas fincas de, digamos, de hartas hectáreas, pues son herencia. Entonces, digamos, generación tras generación, lo importante no es tener ganado, producir la tierra, sino es vender la tierra, esperar el momento perfecto para poderla vender. ¿Y cuándo se vuelve la tierra más rentable? Entonces, cuando las ciudades crecen, por ejemplo. Exactamente. Y esa finca que estaba lejos ya queda cerca de la ciudad, o cuando pasa una carretera, o cuando hay un proyecto de extracción, un macroproyecto por ahí cerca. Entonces, claro, ese es el negocio de la especulación que hace que no haya tierra para el mercado agropecuario, que la tierra del mercado agropecuario sea muy cara. Entonces, para un campesino que quiere tener su parcela de 5, 6, 8, 10 hectáreas, es demasiado difícil pagar la tierra porque no consigue, porque está muy lejos de los centros de mercado, está muy lejos de las ciudades principales, porque los que tienen esa tierra están haciendo eso, la están guardando, a ver cuándo es que cambia el POT, a ver cuándo es que cambia el alcalde, cuándo es que tenemos un concejal amigo que nos permita hacer el volteo de tierras. Sí, profe, eso también. Y pues que, por ejemplo, en otra materia que es de la Escuela de Ciencias, también veíamos mucho ese tema de la tierra y nos comentaba alguna lectura, no me acuerdo el autor específico, pero digamos que aquí en Colombia uno de los deberes ser del campesino o pues de cualquier persona es tener propiedades, digamos, en el tema de bienes raíces o tener su propia finca, tener su propia hectárea. Y yo creo que es por lo que muchos campesinos se han matado, digamos, el lomo, por decirlo así, para obtener esa tierra y que Claro, muchas veces es muy difícil. Claro, la propiedad es muy importante para la identidad del habitante rural. Bueno, entonces teniendo en cuenta este panorama, para los políticos liberales del Frente Nacional, los presidentes liberales del Frente Nacional, se hizo necesario hacer una reforma agraria. Y esta reforma agraria básicamente consistía en la creación de un instituto que se llamaba el INCORA, el Instituto Nacional, ¿cómo es que es? El Instituto Nacional Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. Y entonces, la función del INCORA era hacer compra de tierras, parcelarlas y asignarlas a los beneficiarios y asignar baldíos también, parcelar baldíos y asignárselas a los beneficiarios. Entonces, en la ley de 1961, que se aprueba con el primer presidente liberal, con Alberto Lleras, se crea esta institución y esto se refuerza en el segundo gobierno liberal, que es el de Carlos Lleras, y se le da un empuje adicional porque se crea la ANUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Es un sindicato de campesinos, básicamente, que es organizado por el Estado, financiado por el Estado, con el objetivo de meterle presión al proceso de reforma agraria. En este proceso de reforma agraria, digamos, en estas intenciones de hacer reforma agraria, pues evidentemente había un gran enemigo. El enemigo eran los terratenientes, los que tenían grandes extensiones de tierras. ¿Sí? ¿Te escucho, Nicolás? ¿Puedes repetir otra vez qué traducen las siglas de la NUC, por favor?
ANUC es Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. ANUC. Gracias. Entonces, estos dos, digamos, elementos implicaban que iba a haber una compra de tierras y también, digamos que no se llegó a plantear la posibilidad de hacer expropiación sin indemnización. Era compra de tierras. Pero los terratenientes pues veían esto con muy malos ojos porque les parecía que esto podía ser el principio de una expropiación masiva de tierras, que esto promovía unas ideologías comunistas que eran enemigas o que eran innecesarias, y que pues el Estado no debería desgastar sus recursos en promover la agricultura campesina y familiar, sino que debía promover sus recursos en la modernización de la agricultura comercial de mediana y gran escala. Entonces, los terratenientes fueron enemigos de esta reforma. Entonces, para entender por qué ellos terminaron imponiéndose, por qué esta reforma terminó fracasando, no llegó a tener la escala ni la dimensión que se esperaba, necesitamos recordar el diseño institucional del Frente Nacional, necesitamos entender algunos aspectos del diseño institucional del Frente Nacional que explican por qué lograron imponerse los terratenientes. Y recordemos que el Frente Nacional tiene 3 aspectos del diseño institucional. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Voy a pedir que revisen y apaguen su micrófono si lo tienen abierto, por favor, para no salirme de la presentación. Entonces son 3 aspectos. La alternancia, ¿se acuerdan? Que entonces primero liberal, luego conservador, luego liberal. La paridad, y es que el 50% de los cargos colegiados son para liberales y el 50% para los conservadores, y esto se replica también en las burocracias y en la justicia. Y la necesidad de un consenso, es decir, que para la implementación de reformas, para hacer pasar las reformas, es necesario una mayoría de 2/3 partes en el Congreso. Ok, voy a hacer un mute a mano porque hay por ahí un par de micrófonos prendidos y ya vuelvo otra vez a la presentación. Entonces, profe, de ahí es que se dice que los terratenientes más grandes eran conservadores todos. no, son liberales. Había muchos conservadores, pero también había muchos liberales. Y lo que importa son sobre todo los liberales, porque los liberales eran los que estaban promoviendo estas reformas. Entonces era la neutralización de la gente del mismo partido. Pero bueno, digamos que los terratenientes eran en general miembros del Partido Liberal y del Partido Conservador, de ambos partidos, y finalmente logran bloquear las reformas. Entonces, para entender cómo es que logran bloquear las reformas, necesitamos volcarnos a los efectos del diseño institucional del Frente Nacional. Entonces, durante el Frente Nacional, recordemos que cada uno de los partidos tenía la mitad de la torta, la mitad de los puestos. Entonces, en vez de competir entre ellos, liberales y conservadores, no tenía ningún sentido competir entre ellos. La competencia se trasladó al interior de los partidos y surgieron las facciones. Y las facciones nacionales se dividían en pequeñas facciones regionales y locales. Había una gran fragmentación del Partido Liberal, era impresionante. Las facciones principales o las facciones nacionales del Partido Liberal fueron 3. Aquí vemos como un esquema de ellas. El llerismo de Carlos Lleras, el turballismo de Julio César Turbay y el lopismo de Alfonso López Miquelsen. Pero esto, por ejemplo, es lo que pasa a nivel nacional. Ya en cada uno de los territorios, por ejemplo, en el Tolima, por ejemplo, en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en Santander, ya esto tiene otros nombres. Entonces hay un señor que se llama Tiberio Villarreal, que es el gran jefe liberal de Santander, y hay otro que es el señor Ballesteros, que es otro gran jefe liberal de Santander. Y entonces uno se engancha al ala yerista y otro se engancha al ala turballista. Y aquí no hay mucha ideología que digamos. Entonces, en esta competencia entre las facciones, lo que importa es quién tiene los votos. Lo que importa es quién tiene los votos.
Entonces, porque aquí ya no importa, ya, o sea, como ya la competencia está, es entre ellos, entonces lo que se necesita para que se pueda imponer el alayerista tiene que tener pues la mayor parte de los votos. Y para poder tener la mayor parte de los votos, entonces los jefes locales, los varones, que son los que están más cerca de los votantes, tienen que engancharse en el alayerista. Entonces, esto hace que cada vez más, esta competencia entre facciones hace que cada vez más se volvieran más importantes los políticos regionales y los políticos locales. ¿Por qué? Porque estos políticos regionales y políticos locales son los que están más cerca de los votantes. En esta competencia política, ellos son los que están más cerca de los votantes. Entonces, estas personas de aquí, ya no estamos hablando de Carlos Lleras, ni Alberto Lleras, ni de Julio César Turbay, sino que son los de abajo, los que son los dueños de los votos, digamos, y ellos tienen muchísima capacidad de negociación. Entonces, para un jefe como por ejemplo Carlos Lleras, perder el apoyo del señor López Cabrales en Córdoba era grave, porque es que el señor López Cabrales pone 100.000 votos y todavía los pone, que es lo más increíble de todo. Arlet Casado, por ejemplo, fue clave para la reelección de Santos. Entonces, y Arlet Casado es la esposa de Juan Manuel López Cabrales. Entonces, aquí estoy dando un ejemplo, por ejemplo, de Córdoba. Entonces, en Córdoba, este señor López Cabrales, que él creo que era yerista o lopista, no me acuerdo bien de cuál de esas dos facciones era. Él tenía un partido local que es mayoría liberales. Él es un jefe gamonal local. Él es ganadero. Él es terrateniente. Él es muy importante para el Partido Liberal porque él pone 100.000 votos. Así, seguros, segurísimos, segurísimos. El tipo pone 100.000 votos en la elección que toque, desde que haya comidita, desde que haya plata para la campaña, desde que haya con qué repartir, desde que haya buses para movilizar a la gente. Tiene una clientela supremamente fuerte y consistente. Entonces, los López Cabrales del todo el territorio se van volviendo supremamente importantes. Van diciéndole a Lleras, ay, ¿sabes qué, amigo Carlos Lleras? Yo esta selección como que voy a más bien apoyar a Julio César Turbay. El doctor Turbay me prometió unos puesticos. Entonces yo voy a apoyar al doctor Turbay en estas elecciones, ¿sí? Entonces se vuelven supremamente importantes. Ellos pueden chantajear todo el sistema. En el Congreso, esto significa que, pues si ellos se oponen a la reforma agraria, pues entonces la reforma agraria no va a tener mucho éxito. Va a tener la ley va a ser menguada, la ley se va a aguar, los instrumentos, por ejemplo, de coerción para lograr la expropiación de las tierras, pues va a ser muy disminuido. Entonces, estos terratenientes van a ser cada vez más importantes, cada vez más importantes. Ahora, como recordamos que, nuevamente, que en el Congreso ellos tienen las 2/3 partes, significan que tienen poder real de veto. Sandra, yo creo que se nos acabó el tiempo. Voy a escuchar a Sandra, una intervención de Sandra, y yo creo que con eso terminamos. Dale, cuéntame, Sandra. Profe, ¿y esta explicación de tanto clientelismo tiene alguna explicación histórica que sea particular en Colombia o por qué se da tan fuertemente? El clientelismo no es particular de Colombia. El clientelismo es muy fuerte en todos los países de América Latina. En unos más que en otros, pero por ejemplo, mucho estudio del clientelismo es de México, de Brasil, Argentina. Esos son como los más importantes. También hay mucho clientelismo en Perú, hay clientelismo en Ecuador, hay clientelismo en Venezuela, hay clientelismo en todo lado. Digamos que la particularidad del sistema colombiano es que con el funcionamiento del Frente Nacional, estos políticos clientelistas en últimas terminan siendo los dueños del partido. Y los jefes se vuelven cada vez menos y menos importantes. Si antes el partido hacía lo que decía el doctor López, ¿cierto? El doctor López Alfonso López Pumarejo. El doctor López era el doctor López. La línea que tiraba el partido era la línea del doctor López. En los años 70, pues estos tipos empezaron a volverse cada vez menos importantes, ¿cierto? Lleras, los dos Lleras, que eran Alfonso López, Miquelsen,
porque ellos ya no tenían tanto poder, el poder lo tenían los tenían los de abajo. Entonces hubo un recambio del poder, los de abajo se volvieron los más importantes. Voy a abrir por aquí el chat, creo que en todos lados hay, sí. Sí, hay un estudio súper bonito de Elena Pasotti, que es una comparación del clientelismo en Bogotá, en Italia y en Chicago. Y es editado por la Universidad del Rosario. Entonces, si ustedes quieren leer, es un libro súper bonito. ¿Hay alguna mano levantada? Si hay alguna mano levantada, levántenla ahora para yo poderla ver. Bueno, chicos, entonces con esto culminamos aquí este tema. Quedaron un par de cositas pendientes, pero lo vamos a retomar después de Semana Santa sin problema. Y entonces, como habíamos dicho, pues esta noche voy a poner las instrucciones del examen. Ustedes tienen un montón de días para responderlo. Nos vamos a ir hasta el fin de semana. Pues lo otro que ustedes tienen que estar pendientes y que les pido que revisen es nuevamente la guía para la entrega de la pregunta para el trabajo final. Entonces tienen toda la Semana Santa para pensarlo, para hablar con sus familiares, para discutir con ellos, a ver qué podría ser un tema interesante. Y después de Semana Santa, entonces ya llegamos con un tema más organizado acerca de eso, para el trabajo final. Profe. Una pregunta, profe, con eso del trabajo final, sí puedo tocar un tema, porque realmente con mis abuelos se complicó muchísimo la cosa y no voy a poder. Pero aquí en mi familia, pues obviamente son más jóvenes, ¿no? Si es un tema que aún no hemos visto, ¿lo puedo hacer igual? Sí, claro, porque es que ahorita vamos a empezar a ver narcotráfico, todo eso. Vale, listo, gracias. Y pues sí, yo estoy, las personas que tengan definitivamente imposible hacer en estos contextos de aislamiento y de cuarentena un trabajo de estas características, les pido que me escriban. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué tiene que tener exactamente la primera entrega? Bueno, tranquilos que eso está todo supremamente claro en iAulas, en la parte de arriba dice evaluaciones. Ahí está la carpeta, pero yo les voy a escribir un correíto como aclarando todas esas cosas y voy a hacer una sesión de horarios de oficina también el jueves para que ustedes puedan entrar como a una reunión de Zoom, entrar, aclaramos dudas, aclaramos preguntas, lo vamos a hacer el jueves también. ¿En el horario de clase? ¿Es la clase? ¿Cómo? ¿Tenemos clase? No, el jueves no hay clase porque ustedes están en lo del parcial. Sí, digamos que básicamente yo voy a estar en el horario de clase ahí, pendiente por si alguien tiene preguntas sobre el trabajo final. Como yo sé que a esa hora ustedes pueden, entonces de pronto ahí se pueden meter, hablar 5 minuticos conmigo. ¿Listo? Y lo otro, para el parcial tenemos hasta el sábado, ¿nos dijiste? Perdón, se me olvidó. Sí, creo que lo voy a poner hasta el domingo. Sandra. No, profe, perdón, no bajé la mano. Ok. Profesora, yo sí tengo una pregunta, es breve, chica. Es sobre, al comienzo estabas hablando de una lectura donde hablaban los liberales, cómo los liberales estaban apartando de estas guerrillas para no volver en guerra. ¿De qué lectura nos hacíamos referencia? No escuché muy bien ese... La lectura de Herbert Brown que asigné para la clase pasada. ¿No era la de Valenzuela, la clase pasada? No, la clase pasada fue sobre guerrillas y la de Valenzuela fue la antepasada. Vale, listo, profesora. Se llama Aves de Corral, Toallas, Whisky y algo más. Listo, toallas. Listo, profesora. Gracias. Bueno, Camila. Sí, profe, yo te quería pedir un favor. Es que en los videos que subiste a Sincrónicos, en una de tus presentaciones estabas mostrando un documento donde se veía, digamos, como el asentamiento de grupos, no sé, como guerrilleros, tanto en el Tolima como en el Caldas. Y como, perdón, estoy hablando súper mal, quería saber si podrías enviarme como ese documento, porque creo que mi abuela precisamente tuvo que huir del Tolima y llegó a Caldas como en ese periodo de tiempo, para contextualizarlo un poquito, por favor. Te lo mando a ti, Camila, te lo mando a tu correo. O sea, Sí, era como unas foticos, ¿cierto? Chiquititos. Sí, señora, sí. Sí. Dos venían de un artículo de Eduardo Pizarro León Gómez,
de un artículo súper clásico sobre la emergencia de las guerrillas, y otro mapita venía de un libro que se llama La Paz Olvidada. Yo he hecho un mal trabajo realmente poniendo la fuente de las cosas en las diapositivas. Espero que los autores nunca vean esto y no me metan en un problema. Porque como realmente yo cambio un montón las presentaciones cada vez que doy la clase y trato como de mejorar un poco la argumentación, pero este pedazo sí no le paraba muchas bolas, eso no está bien. Pero bueno, Listo, gracias. ¿Algún otro comentario? Profe, sí, el parcial va a ir hasta lo que vimos en la clase de hoy y Sí. o sea, desde el final desde que hicimos el primer parcial hasta hoy. ¿Correcto? Sí, exacto. Ok, gracias. Profe, una última vez que estaba mirando la guía y tiene fechas, pero como si fuera octubre y noviembre. Como del semestre pasado. La voy a actualizar, pero en el programa las fechas son las mismas. O sea, después de volver de Semana Santa, es el memo. En el programa están las fechas, en el programa del curso. Pero la guía es la misma, o sea, las preguntas, las posibilidades, lo que debe tener. ¿Listo?